con su presencia, aunque usted no haya venido dispuesto a este lugar con esta finalidad, pero no hay nada casualidad que usted esté en esta tarde. Aquí estamos un grupo de hermanos cambiados y transformados por el poder de Dios. Aquí estamos un grupo de hermanos cambiados por el poder de Dios. Gloria a Dios. Tiene que saber, Pedregal, que aquí hay hombres y mujeres que hemos decidido cambiar nuestra vida. El que le habla es un hombre cambiado y transformado por el poder de Dios. Yo había nacido en el año de 1978, un 14 de diciembre, en un hogar cristiano. Pero avanzado el tiempo, ya en mi adolescencia, quizá la falta de orientación del padre, y con eso no quiero culpar yo a mi padre, sino que en la adolescencia, en la etapa que el joven comienza a inclinarse por las cosas de la vida, y quizás cuando no haya entrado a una madurez en su mente, comienza a elegir cosas que no debe. Mire, yo en esta etapa de mi vida, acortando un poco a lo que quiero yo compartirles en esta tarde, quizá desesperado por la falta de dinero en el hogar, porque había nacido yo en un hogar pobre económicamente. Eso es lo que yo tengo el concepto de haber nacido en un hogar, pero que dentro de ese hogar también se hablaba de la palabra de Dios. Recuerdo que mi madre de niño nos levantaba por las noches a orar y nos hacía recitar, que yo hasta el día de hoy no me puedo olvidar del Salmos 4:8, que dice el verso: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Mire, y por las mañanas mis padres otra vez nos levantaban y nos hacían hacer la oración de madrugada. Yo crecí en ese ambiente, pero ya en mi juventud yo comencé a alejarme de estas cosas. Y yo me pregunto en qué momento yo me alejé de Dios. Porque comencé a llevar una adolescencia ya rebelde, ya comenzó a entrar la ira en mi corazón. Entonces comencé a ignorar las cosas de Dios. A la iglesia que íbamos nosotros, siempre nos hacían participar con los textos bíblicos. Y comencé a llenarme también de esas cosas. Pero pudo más el mal que el bien. A esa corta edad, mi querido amigo, confundido ya, un adolescente de 15, 16 años, comencé a andar con compañías que no tenían temor de Dios. En esa circunstancia ya entró la rebeldía a mi vida. Comencé a ser un hombre violento. Quería buscar pleito, quería estar en el problema, porque comenzó a gustarme los problemas también. Y en esa etapa de mi vida, buscando una salida a todas estas cosas, mire, recuerdo que ese tiempo allá en la selva, estoy hablando del nororiente peruano, venían unos brujos, unos chamanes de las Guaringas de Huancabamba, y pasaban por ese lugar, tenían ahí su consultorio. Yo recuerdo una vez con un grupo de jóvenes de la iglesia a donde nosotros íbamos desde muy pequeños, me dijeron: ¿sabe qué? Vamos para que el brujo nos lea la suerte. En esa condición yo me acerqué a una mesa negra, y quizá esto no lo sepa mi padre, pero hoy en Cristo
Uno es libre para hablar de estas cosas y declarar estas obras de las tinieblas, para que usted, mi querido amigo, que si a usted le han dicho que es el brujo el que le dice la verdad, el que le lleva, el que dirige su vida a un mejor mañana, yo quiero decirle que no es así. Mire, yo cuando entro a este lugar, este hombre me hace poner mi mano en una calavera, en un cráneo humano, y me hizo rezar. Usted sabe lo que usted siempre reza, eso. Porque el brujo, el satanista, también tiene una Biblia. Pero no es la Biblia que tenemos los cristianos evangélicos. Es una Biblia negra. Que eso a usted no se van a hacerlo leer ahí. Sino que ahí comenzó a hacer una oración y comenzó ese hombre a hablar en una lengua extraña. Y me echó agua sobre mi cabeza y me dijo: desde hoy en adelante tú vas a ser una persona próspera, vas a tener dinero, vas a tener mujeres, porque en eso se inclina el joven que no tiene a Dios en las cosas de su carne. Mire toda esa mentira que este hombre manifestó en aquel día, y me entregó un crucifijo negro y me dijo: no salgas de tu casa antes de agarrarlo con tu mano izquierda esta cruz, y si quema, tú no viajes porque te va a ir mal. Mire hasta dónde yo había llegado, y comencé a irme a la casa en aquella tarde. Saliendo de ahí, me sacó creo que 20 soles, no me recuerdo. Y llegando yo a mi casa, yo vivía en la selva, llegando a la casa, por el camino que entraba yo hacia mi casa, dije: esta cochinada a mí no me sirve. Así dije yo, voluntariamente, porque no fui esa persona de que le di esa credibilidad a este hombre, y lo tiré al monte. Y ya en mi casa, mire, estimado amigo oyente, ya no fui esa persona como salí de la casa en la mañana. Comenzó a darme pesadillas por la noche. Yo sentía que venían unos hombres robustos, con mucho pelo en el cuerpo, con unas uñas de águila, y me presionaban el pecho, que al punto que yo quería morirme. Recuerdo que una noche me levanté asustado y dije: ¿qué es lo que me está pasando? Ya una vez yo no pude contenerme, y entonces mis hermanas se levantaron asustadas. Me dicen: Fernando, ¿pero qué te pasa? ¿Qué has soñado? Y comencé a contarlo, y mis hermanas, como también ahí, entre que a la izquierda y a la derecha iban a la iglesia, se pusieron a orar. ¡Gloria a Dios! Y a mí me quedaba llorar solamente. Y en ese espacio de vida comencé a cambiar totalmente ya mi conducta. Ya no era ese niño que yo iba a la iglesia y me sentaba en la primera banca. Comencé a meterme más en las cosas del mundo. Comencé a emborracharme. Ahora yo llegaba borracho a la casa de mi padre. Ahora yo era el que metía la cumbia, el rock, la salsa, el tecno a la casa de mi padre, en esa casa donde mi madre nos enseñó a orar, nos enseñó el temor a Dios. Pero ahora, ¿qué había pasado con mi vida? Estaba destruyendo mi vida. Pasó el tiempo, yo ya no sentía paz en mi casa. Comencé a alejarme de mi casa. Me recuerdo una vez que yo salía para la ciudad de Chiclayo y mi padre estaba cortando unas cañas ahí en la chacra, y justamente por ahí pasaba el camino para salir a la marginal, como le llamamos, la carretera Fernando Belaúnde Terry.
Mi padre me dice, viejo, ¿a dónde te vas? Era la palabra de cariño hacia mí.